China sancionará a Australia si sigue con acusaciones sobre el bicho. China amenaza a Australia con el boicot de sus productos si sigue directrices de Estados Unidos sobre una investigación anti-China sobre el origen de la crisis. El embajador de China en Australia, Chen Jingyue, ha advertido al gobierno de este país que su insistencia en realizar una investigación políticamente motivada sobre el origen del nuevo bicho podría desencadenar un boicot por parte de los consumidores chinos, que podrían dejar de viajar y estudiar en este país o comprar sus productos. En una entrevista con el diario australiano The Australian Financial Review publicado el domingo, el diplomático chino ha aconsejado a los australianos que no presionen por una investigación, advirtiendo a Canberra que complacer a Estados Unidos podría ser peligroso. Algunos hombres intentan culpar a China por sus problemas y desviar la atención, ha indicado Chen, refiriéndose a los políticos australianos. Es una especie de complacencia las afirmaciones que hacen algunas fuerzas en Washington, ha agregado. El embajador chino ha destacado que recurrir a la sospecha, la recriminación o la división en un momento tan crítico solo podría socavar los esfuerzos mundiales para luchar contra esta emergencia. Australia se unió a Estados Unidos para reclamar una investigación internacional sobre el origen y la propagación de la crisis que le atribuyen a China. El miércoles pasado, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que, en una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había buscado el apoyo de Washington al respecto. Por su parte, China acusa a los australianos de seguir el mandato que le dictan desde Estados Unidos. La administración de Trump fue el primero que planteó la idea, insinuando que el bicho había sido sintetizado artificialmente en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. Las autoridades chinas rechazan tales acusaciones. Por su parte, el director del laboratorio chino de Wuhan, el investigador Yuan Ziming, negó el reclamo de Estados Unidos, considerando dichas imputaciones una teoría de la conspiración. Mientras Estados Unidos intenta echar la culpa de la crisis a China y la acusa de producir el virus en sus laboratorios, el pasado marzo, Pekín aseguró que el origen de la crisis se hallaba en realidad en el país norteamericano y especificó que el ejército estadounidense podría haber llevado el bicho a la ciudad de Wuhan. No estamos contentos con China. Trump anuncia que Estados Unidos realiza serias investigaciones sobre el brote del bicho. El mandatario estadounidense también informó que pronto se reabrirán los centros educativos a medida que los estados del país inicien el desbloqueo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que China podría haber detenido el brote del bicho antes de que se propague a nivel internacional. Creemos que podría haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido rápidamente y no se habría extendido por todo el mundo, señaló. Asimismo, el mandatario anunció que su administración está llevando a cabo investigaciones sobre lo que sucedió. Estamos haciendo serias investigaciones. No estamos contentos con China, dijo Trump en una conferencia de prensa de la Casa Blanca, informa Reuters. Por otra parte, el presidente informó que pronto se reabrirán los centros educativos a medida que los estados del país inicien el desbloqueo impuesto para desacelerar el avance de la crisis. Creo que verán muchas escuelas abiertas, incluso si es por muy poco tiempo, agregó. China bajo presión de Estados Unidos. Pekín ha estado bajo una creciente presión sobre la transparencia de su manejo de la crisis. Así, el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha acusado repetidamente a Pekín de haber ocultado información sobre el bicho, ha amenazado anteriormente a China con consecuencias si llega a demostrarse que fue conscientemente responsable de la propagación y no se trató únicamente de un error. El mandatario se ha referido a informaciones que apuntan a que un laboratorio de virología de Wuhan podría haber desarrollado el bicho en medio de un esfuerzo por demostrar la capacidad de China para identificar y combatir el problema. Según dijo el jefe de la Casa Blanca, su gobierno está tratando de determinar si este bicho en particular provino de un laboratorio chino.
Revivir Estados Unidos tras la crisis durará años, no meses. Estados Unidos necesita varios años, no meses, para recuperar su economía en caso de que pueda superar la grave situación causada por la crisis. Según apostilla la cadena estadounidense CNN en una columna publicada este lunes, la histórica crisis económica de Estados Unidos tardará años debido a los graves impactos que ha dejado el nuevo bicho, que causa la enfermedad en los sectores comerciales del estado norteamericano. El documento ha puesto en entredicho la reciente declaración del secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, quien consideró el domingo que la economía del país podría recuperarse en el próximo verano, si comienzan a reactivarse en los 2 próximos meses las actividades económicas, interrumpidas por la crisis. De acuerdo con la información ofrecida por CNN, en la última semana, se sumaron unos 4,4 millones de solicitudes de beneficios de desempleo en Estados Unidos, cifra que sumada a las de las 5 semanas anteriores totaliza 26,5 millones de trabajadores desde el 14 de marzo, cuando se establecieron las primeras medidas de cuarentena parcial a escala nacional. El presidente Donald Trump cree que la demanda acumulada podría causar que la economía estadounidense despegue como un cohete, cuando la vida normal regrese y una vez que los clientes tengan la libertad de comprar y gastar nuevamente. Pero incluso si el bicharraco se desvaneciera en Estados Unidos, no ocurrirá algo así, argumenta el medio. El dossier estima que los centros comerciales, restaurantes, bares y cines de Estados Unidos se reabrirían probablemente a una capacidad reducida por falta de recursos económicos. Un café que tenía 6 camareros podría necesitar solo 3. Y no hay garantía de que esos otros trabajos volverán alguna vez, agrega. Ese escenario se repetirá millones de veces. Esto significa que menos trabajadores pueden comprar automóviles e irse de vacaciones, lo que muestra que las industrias como el turismo, el entretenimiento y la hospitalidad tienen un largo recorrido. Entonces, después de ganar la batalla contra el problema, la guerra para revivir a Estados Unidos probablemente continuará. Estamos hablando de años, no de meses, concluye el informe. Las dolorosas consecuencias económicas de los cierres relacionados con el bicho han generado furiosas protestas en varias capitales estatales de Estados Unidos, donde la gente insiste en que se permita la reapertura de los negocios. El subsidio que reciben los desempleados en este país es mucho menor de lo que ganaban trabajando. Además de la fuente de ingresos, los parados pierden el seguro médico. Todos cuentan los días para volver a sus trabajos. Según los datos obtenidos, el balance total de decesos confirmados por la crisis en Estados Unidos alcanzó hasta este lunes un total de 55.000, mientras el número de los contagiados sobrepasó los 990.000. China amenaza a Australia con tomar represalias económicas si insiste en investigar el origen del bicho. El embajador también rechazó que el brote del bicho se hubiera iniciado en el mercado de Wuhan. El embajador de China en Australia, Chen Jingjie, ha advertido este lunes que Australia podría enfrentar un impacto económico si insiste en investigar el origen de la crisis. En una entrevista publicada este lunes por The Australian Financial Review, el embajador calificó de peligroso el impulso de Canberra para iniciar una investigación independiente y aseguró que esto podría desencadenar un boicot por parte de los consumidores chinos que no podrán viajar ni estudiar en Australia o comprar importantes exportaciones que incluyen la carne de res y vino. Recurrir a la sospecha, la recriminación o la división en un momento tan crítico solo podría socavar los esfuerzos mundiales para luchar contra esta crisis, expresó Chen, y advirtió además que si la investigación continúa, la gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es tan amigable con China como parece. Estas declaraciones surgen luego de que el primer ministro australiano, Scott Morrison, y la ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, se unieran la semana pasada al pedido de Estados Unidos de iniciar una investigación independiente acerca de los orígenes y la propagación de la crisis, informa Reuters.
De igual manera, Morrison buscó apoyo en las principales potencias mundiales. Sin embargo, Francia y Reino Unido aseguraron que este es el momento de combatir el problema y no atribuir culpas. El número total de personas infectadas desde el inicio del brote ha superado los 2,9 millones en todo el mundo. Hasta la fecha se han registrado 2.994.690 contagios, mientras que la cifra de muertes ha alcanzado 207.270 a nivel mundial, y los recuperados suman 875.054, según los últimos datos actualizados por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea las estadísticas a escala internacional.